Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer la clase de hoy de la misma modalidad que la última clase, en el cual les estoy grabando un video y posteriormente ustedes la tienen que ver. Y al final de la clase, si es que hay tiempo, voy a hacer otro problema y obviamente sus dudas también voy a atender. Bueno, tenemos el siguiente problema en el cual me da los siguientes datos. Es un tipo de sistema de calentamiento que debe ser gracias a un vapor. Este puede ser un vapor, el cual puede estar entregando una cantidad de energía Q y también a este mi sistema hay una entrada de energía, el cual es este de acá. Cuando existe adición de materia a mi sistema, nuestro sistema estaría siendo perturbado por dos variables. Uno que va a ser el Q y uno que sería la entrada de energía. Acá estaría entrando energía entálpica, nosotros sabemos eso, para sistemas abiertos. Entonces, vamos a delimitar nuestro volumen de control, que sería ese, y vamos a definir lo siguiente, en el cual nos estaría dando variable perturbación, el cual va a ser T1. Puede ser también el calor que entrega, puede ser un vapor al tanque. Y ese sería, ¿no? Y la variable controlada. La variable controlada me dice que sería la temperatura 2. Nosotros sabemos que por ser mezcla perfecta, por tener agitación, eh, va a ser entonces T2. La variable controlada generalmente es la variable que está en función del tiempo. Y habría lo que es la variable manipulable, pero en este caso no hay, ¿no? Para el tercer parcial va a haber lo que es la parte de la válvula, lo que se va a aumentar ahí, ¿no? Entonces ahí estaría metido. ¿Qué datos me da? Me dice que el tanque, el recipiente tiene un volumen de 1,5 pies cúbicos, un CP promedio del fluido de 0,3, no es agua o es agua, creo que sí es agua, ¿no? Eso también habría que ver las unidades, ¿no? La densidad me dice que es agua, ¿no? El flujo másico para notación de esta parte de un sistema energético en esta materia, el flujo másico se denota por el, el W con puntito. Y nosotros hemos visto más antes el F con puntito sería el flujo volumétrico. Por tanto, entonces, estamos identificando la nomenclatura también, ¿no? Me da condición de estado estacionario de Q y de T1, las unidades que están en sistema inglés estaríamos hablando todo, ¿no? Y por tanto, me dice lo siguiente, si T es igual a 0, existe un calentamiento constante de 5 BTU por minuto. Hay que saber identificar el tipo de señal. En este caso va a ser señal rampa. Señal rampa. La señal rampa se caracterizaba la variación de una variable respecto de el tiempo. No se van a olvidar de eso, por favor. Puede ser temperatura, puede ser concentración, puede ser energía. En este caso es flujo de energía. Entonces, en este caso se estaría perturbando, al decirme flujo de calor, se estaría perturbando a la variable Q.
Entonces, de esa manera van a analizar. Si, digamos, me diera 5 grados, 5 grados Fahrenheit por minuto, entonces estaría perturbando a la variable T1. Entonces, de esa manera se van a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, vamos a aclarar de más adelante más cosas. Me pide calcular la temperatura T2 para un tiempo de 5 minutos. Y el inciso B me pide calcular el error dinámico. Vamos a empezar con este problema no tan complicado de esta parte para un sistema energético, haciendo todas las consideraciones necesarias. Entonces, tenemos lo siguiente. Primeramente, la metodología que yo planteo, siempre hago para cualquier sistema balance de masa global. Entonces, haremos eso. Balance de masa global en el tanque. Entonces, nosotros vamos a recordarnos de entrada menos salida más producción o generación menos consumo igual a la acumulación. ¿Teníamos entrada? Claro que sí. Estaría presente una cantidad de energía entálpica, pero también va a estar presente una cantidad de entrada de energía por intercambio de calor. Ya saben ustedes que aquí, digamos, puede ser un serpentín que a través del cual circula vapor, ¿no ve? Entonces, de esa forma. ¿Hay una entrada? Claro que sí. ¿Hay una salida de energía? Claro. La forma de energía entálpica. No, no. En este caso sí, ¿no? Pero ahorita estamos analizando lo que es la parte de balance de masa global, ¿no ve? Entonces, adición de materia, claro que sí, por parte de la entrada. Y la salida también, ¿no? Hay una salida. En este caso no estamos considerando por si acaso energía, ¿no? Pero también involucrarlo también, ¿no? Primeramente tienes que hacer balance de masa global, sí o sí, ¿ok? Entonces seguiremos aplicando entonces la metodología. Vamos a decir flujo másico. Ya no voy a multiplicar densidad por flujo másico, perdón, por flujo volumétrico. Entonces lo voy a hacer directamente flujo másico que está en libra masa por minuto. Sistema inglés. Libra masa por minuto menos la salida, el mismo flujo másico que también va a estar en libra masa por minuto, es igual a la variación de la masa en el tanque respecto del tiempo. Y como nos hemos dado cuenta, el flujo másico es el mismo y esto nos lleva a que la razón de cambio de la masa en el tanque respecto del tiempo es igual a cero. Y recordándonos de que la densidad en el tanque debe ser la masa en el tanque sobre el volumen, ¿ok? Y la masa en el tanque es la densidad por el volumen. Vamos a derivar respecto de el tiempo, derivada de la masa del tanque respecto de el tiempo. La densidad es una constante derivada del volumen respecto del tiempo. Finalmente vamos a reemplazar esta derivada acá. Va a ser rho derivada del volumen respecto de el tiempo es igual a cero. Entonces estamos garantizando de que el nivel en el tanque no varía. Es una constante. Yo lo voy a llamar la ecuación cero. Ok, entonces esa condición hay que demostrar primeramente. Vamos con el paso número 2. Ahora sí,
balance de energía, el tanque. Ahora sí, como les mencionaba, ¿qué formas de energía va a haber? A través de un serpentín que está entrando una cantidad de energía y también energía entálpica de entrada y de salida, ¿no ve? Entonces vamos a definir lo siguiente. Energía entálpica de entrada, el flujo másico que va a estar en libras masa por minuto. Nosotros tenemos que hacer perder libra masa, entonces lo hacemos perder mediante la entalpía. Por la entalpía, yo lo voy a llamar entalpía 1. Como entalpía específica siempre tiene que denotar que es una barrita abajo. Entalpía 1. La entalpía 1 va a ser, por tanto, eh, en unidades de, como da BTU, tiene que ser BTU, BTU, y tiene que ser por unidad de masa. La masa debe ser libra masa, ¿no ves? Porque es sistema inglés. Entonces, de esa forma, hay una eliminación de libra masa con libra masa y finalmente nos queda eso. Más una cantidad de energía, el cual ya nos aclara, si nos damos cuenta, acá está, que está en BTU por minuto, BTU por minuto. Si notan, es flujo de energía, menos ese flujo másico por entalpía específica 2. Las unidades ya no voy a colocar porque sabemos que es análoga a la entrada. Y esto involucra la variación de energía 2 respecto del tiempo. Nosotros sabemos que E2 puede ser energía interna, más energía cinética molecular, más energía potencial. Eso podría ser como energía, no sé qué variable se manejaba, pero ya lo voy a tomar en cuenta más otras formas de energía. Y como estos sean pequeños, entonces al final de todo esto es E2, es U2 más. Y la energía interna para un líquido se define como la masa mcb por la temperatura de T2. ¿Por qué coloco T2? Porque nosotros sabemos que las condiciones del tanque es la misma que de la salida, ¿no ve? Eso es para un tanque agitado. ¿Y qué más? U2 es nada más que la masa ya más antes ya habíamos definido la masa en el tanque o la masa de este caso que estamos llamándolo. Va a ser una densidad por el volumen y CB se va a transformar en CP, ya que CP es aproximadamente a CB en sólidos y líquidos T2. Ahora, esta ecuación la vamos a derivar respecto del tiempo, porque yo necesito esa variación, ¿no ve? Porque aquí se cumple esto. Entonces va a ser derivada de E2 respecto del tiempo o derivada de U2 respecto del tiempo, el cual va a ser la siguiente densidad. Volumen es una constante, ya hemos demostrado, por el Cp derivada de T2 respecto del tiempo. Y también anteriormente ya habíamos aclarado de que nunca se va a hacer el análisis de dos casos, que varíe el nivel de líquido y también varíe la temperatura. Eso sería aún más complejo. ¿Se puede complicar? Sí, se puede complicar, pero no es el caso. Ok, entonces, esta derivada de acá, vamos a reemplazarlo en acá. Voy a tener lo siguiente,
flujo másico por H1. Voy a factorizar el flujo másico de acá, menos H2 más Q es igual densidad volumen Cp, densidad volumen Cp derivada de T2 respecto de el tiempo. Y vamos a aclarar que es H1. H1 es, perdón, H1 es el Cp de el fluido, Cp de el fluido, que debe estar en BTU libra masa grado Fahrenheit, como lo pueden observar acá. Me daba un Cp y estoy manejando esas unidades. La entalpía es Cp por un diferencial de temperatura, ¿no ve? Eso ya es por la definición matemática. Temperatura 1 menos temperatura sub 0, que también debe estar en grados Fahrenheit, cosa de que acá se pueda cancelar Fahrenheit con Fahrenheit y me va a quedar energía específica. ¿Ok? Eso está muy clarito. Y H2, también analogía a lo que hice, va a ser T2 menos T sub 0. ¿Pero qué es T sub 0? Nosotros sabemos por termodinámica, siempre se maneja una temperatura de referencia. Y esta ya se ha quedado en una condición, en una normalización, por decir, de que tiene que ser el valor de 0 grados centígrados. No se van a olvidar de eso, por favor. En este caso no va a afectar, pero en otros casos sí va a afectar. Entonces, flujo másico H1 va a ser, ¿qué vas a hacerlo? Cp T1 menos T sub 0 menos Cp T2 menos T sub 0 más Q es igual densidad volumen Cp derivada de T2 respecto del tiempo. Vamos a dar la vuelta a la ecuación diferencial. Va a quedarnos densidad volumen Cp derivada de T2 respecto de el tiempo, el cual me va a quedar, hagan operaciones de factorización, flujo másico por Cp por T1 menos T2 más Q. Entonces, estaríamos llegando a una ecuación diferencial que se caracteriza porque la variable que está variando es T2 y tiene que estar al lado derecho, claro. ¿Es un problema de valor inicial? Claro que sí. Para un tiempo cero, T2 debe tener un valor inicial, ¿no ve? Entonces, eso no lo voy a colocar porque eso sería para otro tipo de casos, digamos, ¿no? En este caso vamos a hacer la metodología de sistemas de control para balances de energía, ¿no? ¿Qué hacía yo? Lo hago yo. Hacía la metodología en el cual 2, paso 3, lo voy a llamar, el análisis en estado estacionario. El análisis en estado estacionario consiste en identificar la variable controlada, llevarlo en su forma de estado estacionario, la variable perturbación en forma de estado estacionario y la otra variable perturbación que también va a estar en estado estacionario. Entonces, finalmente, densidad volumen Cp es B, densidad volumen Cp derivada de T2 respecto del tiempo es flujo másico Cp T1
T2 más Q. Ecuación número 2. La metodología me dice que debemos restar. Restamos 1 menos 2. Densidad, volumen, Cp. Derivada respecto del tiempo, ¿no ve? Aquí va a ser T2 menos T2 en estado estacionario, en el lado izquierdo. En el lado derecho, si operan mentalmente, voy a abrir corchetes, va a ser T1 menos T1 en estado estacionario menos T2 menos T2 en estado estacionario más Q menos Q en estado estacionario. Entonces, aquí me faltaba un corchete. Y entonces acá nace lo que es las variables de desviación. Las variables de desviación, como ya habíamos visto, son las que tienen restas de T2 menos, perdón, de su forma de estado estacionario. También va a ser T1 menos T1 en estado estacionario y Q. Q desviación va a ser Q menos Q en su forma de estado estacionario. Por tanto, finalmente, ¿qué nos queda? Densidad, volumen Cp, derivada de T2' respecto del tiempo, flujo másico Cp y T1' menos T2' más Q'. Una vez que lleguemos a la forma de variables de desviación, la metodología me dice debemos aplicar transformada de Laplace. Y ustedes ya saben qué va a pasar acá. Va a ser densidad, volumen Cp por S T2' de S menos T2' para un tiempo cero es igual a flujo másico Cp T1 menos T2 en el dominio de Laplace más Q'. Ahí está. Rápidamente acá ustedes ya saben por qué se hace cero eso, ¿no ven? Y vamos a factorizar al lado izquierdo T2' en el dominio de Laplace. Y me va a quedar densidad volumen Cps más flujo másico Cp T2' en el dominio de Laplace. Y me va a quedar flujo másico Cp T1 en el dominio de Laplace más Q en el dominio de Laplace. De esa manera, ahora vamos a despejar T2S y me va a quedar flujo másico Cp dividido entre densidad volumen Cps más flujo másico Cp T1S más 1 sobre densidad volumen Cp S más flujo másico Cp por Q en el dominio de Laplace. Y nosotros tenemos que llegar a la forma de Kp sobre Tp S más 1, ¿no ve? Entonces, vamos a hacer operaciones que no alteren nada, pero que nos favorezcan. Entonces, acá tiene que haber
unidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. T2S va a ser a la final flujo másico por CP, flujo másico por CP, y me va a quedar densidad volumen CP sobre flujo másico CP por S más unidad por T1 dominio de Laplace más flujo másico CP va a ser densidad volumen CP sobre flujo másico CP S más unidad. Todo por Q en el dominio de Laplace. Y como observarán, acá se va a cancelar, se cancela. Y nos va a quedar lo siguiente. La siguiente función transferencia en el dominio de Laplace va a ser 1 sobre, acá que se va a cancelar CP, densidad por volumen sobre el flujo másico S más unidad. Entonces, T1 más 1 sobre el flujo másico CP, y acá yo voy a tener densidad volumen flujo másico S más unidad por Q en el dominio de Laplace. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Un KP1, yo lo voy a llamar 1. ¿Qué más? Un TP1 que va a ser densidad volumen sobre el flujo másico. ¿Qué más? Un KP2 va a ser 1 sobre el flujo másico CP. Un TP2 que va a ser densidad volumen sobre el flujo másico. A la final estaríamos llegando a lo siguiente. El T2' S es KP1 sobre TP1 por S, T1 en el dominio de Laplace, más un KP2 sobre TP2S más 1 en el dominio de Laplace de Q. De esa forma, estamos demostrando la función transferencia que está en función de 2. Y también, obviamente, ambos tienen la misma constante de tiempo. Ok, entonces hasta ahí estaríamos bien. Ahora vámonos un poquito a lo que nos da el problema, los datos que nos da el problema. Existen dos variables de perturbación. Entonces, ahora hay que saber identificar a quién se está perturbando. Puede perturbarse a los dos, no se van a olvidar de eso. Se puede perturbar a T1 o bien también a la entrada de energía por intercambio de calor. Entonces, en este caso solamente me está diciendo que se está perturbando a el calor. Y nosotros hemos dicho más antes, cuando tengan la señal de la variación de una variable respecto del tiempo, entonces ya automáticamente ya me está hablando de señal rampa. Entonces, en este caso ahorita me está diciendo que hay una variación de energía de Q respecto de el tiempo, porque ahí tiene unidades de BTU por minuto, pero a la vez también está por unidad de tiempo. Por tanto, el calentamiento se va a hacer de esa forma. Entonces, no hay donde perderse, solamente se estaría perturbando
a la variable Q y por tanto no se está perturbando a la variable T1. Entonces me va a quedar T2S, que es KP2 sobre TP2S más 1 Q' de S. En este caso. Ahora vámonos con el análisis de la señal rampa. La señal rampa, como ya habíamos visto la semana pasada, se tiene que tener cuidado en el análisis, ¿no? Para una señal rampa, la señal rampa, por si acaso, cuando yo hago, digamos, Q', es Q menos Q en estado estacionario, ya les dije, ¿no ve? Si ustedes aplican la teoría Q inicial, o perdón, esto sería Q final menos Q inicial. Es como si hicieran un delta de Q, ¿ok? Y al final se va a volver M. Entonces, en este caso, hay un calentamiento de 5 BTU. Inicialmente estaba así, pero de repente, ¿qué ha pasado? Debe haber un calentamiento constante de ese valor. Entonces, a lo que se refiere esto es que Q va a ser 105 menos 100. Al final, que es igual a 5 BTU por minuto. Pero en este caso, si hago yo esto como si fuera igual a M, estamos hablando de una señal escalón. La señal escalón se caracteriza de que solamente es la variación, ¿no ve? Final más inicial y ahí está. En este caso, cuando se analiza señal rampa, ya habíamos visto otros casos, Q', no es nada más que SM por el tiempo, es lo que se hacía. Entonces solamente estoy alterando. Entonces, dimensionalmente tiene que ser correcto esta ecuación, ¿no ven? En el lado izquierdo debe estar en BTU por minuto, ok. En el lado derecho, M está ahí, es 5, pero no hago con unidades. BTU por minuto. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar BTU por minuto sobre minuto por el tiempo que debe estar en minutos. Y como observarán, acá se va a cancelar minuto, minuto y me va a quedar las unidades del lado izquierdo. Entonces, hay una velocidad de respuesta que varía, velocidad de cambio, ¿no? O sea, en la señal, el cual tiene que estar respecto del tiempo. Entonces, por tanto, nosotros estamos concluyendo de que debe ser señal rampa. ¿Ok? Y por tanto, cuando nosotros hagamos uso de la transformada de Laplace, del dominio de Laplace, la transformada va a ser m sobre s al cuadrado. Eso yo creo que nadie discute porque es formulita nada más. Transformada de t, 1 sobre s al cuadrado. Y luego vamos a analizar la ecuación de acá. Vamos a reemplazar. Entonces, para nosotros puede ser lo siguiente. Ecuación 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, que sea para nosotros la ecuación 3 y la ecuación 4.
y reemplazamos 4 en 3. Y vamos a tener T2' S, S, que es un Kp2 sobre Tp2S más 1 por Q en el dominio de Laplace. Va a ser M sobre S al cuadrado, como ya teníamos como forma, ¿no ve? De antitransformar. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya esté en el dominio de Laplace, entonces nosotros tenemos que hacer uso de fórmulas que ya conocemos. Entonces, vamos a antitransformar. Para esta función transferencia existe la antitransformada, por si acaso. Y nos va a quedar que va a ser T2' en el dominio del tiempo. Y va a ser esto Kp2 por el M. Y la antitransformada, la teoría me dice que tiene que ser T menos, en este caso es Tp2, 1 menos E a la menos T. E a la menos T sobre Tp2. Kp2, listo. Entonces ahí estamos. Estamos llegando entonces a esa ecuación bonita en el cual T2 debe ser T2' debe ser T2 menos el T2 en estado estacionario Kp2 por el M T menos Tp2 1 menos E a la menos T sobre el Tp2. Ahí está. Y finalmente, aquí vamos a analizar qué datos tenemos que no tenemos. ¿No ve? Entonces, vámonos. Kp2, la constante perdón, la ganancia del sistema, ¿no ve? En este caso es 1 sobre flujo másico Cp. 1 sobre el flujo másico Cp. Y nosotros vamos a reemplazar datos que teníamos. El flujo másico nos daba de dato por si acaso, el cual era de 100 libras, 100 libras por minuto, 100 libras masa debe ser por minuto por el Cp. El Cp es de 0.3 BTU, BTU por libras masa grado Fahrenheit. Acá. Y si ustedes hacen ese cálculo correspondiente, les tiene que salir lo siguiente. Les va a dar 0.033 Fahrenheit por BTU por minuto. ¿Esto qué me está diciendo? Que está transformando de flujo de energía a temperatura. Eso nos está diciendo. ¿Qué dice el TP2? El TP2 había sido densidad por volumen sobre el flujo másico.
Densidad por el volumen sobre el flujo másico. Densidad es de 62 libras masa sobre el pie cúbico. Sobre el flujo másico. Falta el volumen. 1.5 pies cúbicos sobre el flujo másico de 100 libras masa por minuto. Y como observarán, se va a cancelar libras, masa, pie cúbico, y me va a quedar unidades de tiempo. Eso es la característica de la constante de tiempo, porque se caracteriza de que tiene unidades de tiempo. Y nos sale 0,93 minutos. 0,93 minutos. Ahora, ¿qué más? Tenemos KP2. El M ya tenemos. Ya hemos definido cuánto es. 5 BTUs por minuto. Ok, listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces ya tenemos acá, ¿no? Constantes. Me falta T2. Y de vuelta vamos a analizar la ecuación en estado estacionario. Vamos a desglosar la ecuación número 2. Análisis de la ecuación 2. Grábense la ecuación un ratito. Análisis el cual es densidad volumen Cp derivada de T2 respecto del tiempo es igual a flujo másico Cp T1 menos T2 más Q en estado estacionario. Como la variable T2 no está ya en función del tiempo, es estado estacionario, estamos ahí, ¿no? Y ahora nos toca calcular T2. Vamos a aplicar el desglose, ¿no ve? De flujo másico por Cp por el T1 menos el flujo másico por Cp por el T2 más Q que está en estado estacionario. Entonces, finalmente estaríamos llegando a una fórmula de T2, el cual es el flujo másico por el Cp T1 más Q sobre el flujo másico Cp. Entonces, T2 sería el flujo másico, tenemos de 100 libras masa por minuto y el Cp. El Cp era de 0.3 BTU por cada libra masa grado Fahrenheit. Más Q en estado estacionario nos daba de 100 BTUs por minuto sobre 100 libra masa por minuto por 0.3 BTUs libra masa grado Fahrenheit. Acá se va a cancelar las unidades, como observarán. Entonces acá debemos tener mucho cuidado con las unidades. No es anular por anular, ¿no ve? Entonces me faltaba aquí, creo, algo, ¿no? Van a disculpar, se me fue.
Me faltaba T1. T1 nos da, por si acaso, es de 70 grados Fahrenheit. Entonces vamos a aumentar acá un ratito, un ratito. Faltaba multiplicar, ¿no? Faltaba T1, 70 grados Fahrenheit, más el calor que era 100 BTU por minuto. Ahora sí, estaría correcto. Fahrenheit con Fahrenheit, libra masa, ahí está. Al final, los BTU por minuto se van a cancelar y me tendría que quedar unidades de temperatura. T2 les va a dar lo siguiente: 100 por 0.3 por 70 más 100 sobre 100 por 0.3. Les tendría que dar 73.33 grados Fahrenheit. Y ustedes eso lo pueden calcular. Finalmente, estaríamos llegando T2' de T. Lo voy a hacer con otro colorcito. T2' de T. T2 en estado estacionario que vale, aquí está, 73.333 más Kp2 por M. Kp2 es 0,0333, 0.033 por M. M es 5 por, acá va a ser T menos TP2, T menos TP2, TP2 es 0.93, 0.93, la constante de tiempo, por 1 menos E a la menos T sobre 0.93. Entonces, de esa forma, estaríamos llegando al modelo matemático de T2 en función de T. Si hacemos un poquito más de operaciones, vamos a llegar a lo siguiente. Un poco más. T2 de T va a ser 73.33 más 1,66, 0,165, ¿no? 0,1165. T menos 0.93, 1 menos E a la menos T 0.93. Ok, entonces ahí estamos. Vamos con las preguntas del problema. El problema claramente me pide T2 para 5 minutos, inciso A. Entonces, me está preguntando el T2 para un tiempo de 5 minutos. Entonces, vamos a hacer el respectivo reemplazo. 73.33 más 0.1665, 5 menos 0.93, 1 menos E a la menos 5 dividido entre 0.93. De esa forma ustedes pueden hacer el respectivo cálculo y
73.33 más 0,1665 por 5 menos 0,93 por 1 menos exponencial a 5 negativo dividido entre 0,93. Y les va a dar 74,011 grados Fahrenheit. Entonces, estaríamos llegando a esa respuesta. Inciso B. Me está preguntando el error dinámico. Nosotros sabemos que el error dinámico tiene que estar mediante la siguiente fórmula. La fórmula la hemos deducido la última clase y yo solamente ahora lo voy a usar directamente como algo que ya, digamos, es directo, digamos, ¿no? Ok. Entonces, como me está preguntando el error dinámico, el error dinámico mediante la fórmula era E F' de T menos Y' de T para un tiempo infinito. Entonces, nuestro Y en este caso es T2, ¿no ve? Entonces, el error dinámico en este caso me estará pidiendo respecto de T2, pues, ¿no ve? No desde Q, no, no. Entonces, vamos a arreglar eso. Entonces va a ser el T2' para un tiempo infinito. Y nosotros ya habíamos visto anteriormente, este de acá tiene que irse al otro lado para que se vuelva variable de desviación. Les va a quedar lo siguiente. 0,1665 por el tiempo. Estoy por si acaso reemplazando acá, en esta formulita. Al otro lado se vuelve variable de desviación. Entonces va a ser 0,1665 t menos 0,93 por 1 menos e elevado a la menos t. Ese menos t se va a volver infinito. Ahí está. Acá también tendría que ser infinito, pero no voy a hacerlo eso. ¿Por qué? Porque es un número, digamos, grande. Generalmente, al decir esto, decir infinito, no es que sea infinito, ¿no ve? Es un tiempo grande, cosa de que este término se haga cero. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso va a ocurrir, se va a hacer cero. Entonces, estaríamos llegando al T2 para un tiempo grande de 0,1665. Entonces va a ser acá t menos 0,93. De esa manera estaríamos llegando. Kp por m por tanto, ¿no? Ahora, acá también tiene que ser, por tanto, T2, ¿no ve? Si estamos manejando T2. Entonces, ¿a qué me refiero? Ese E va a ser ese T2, variable de desviación, menos T2 para un tiempo infinito.
eso va a tener que ser en nuestro caso. ¿Ok? Algo más que tal vez vale la pena aclarar. Ok, entonces ahí estamos ahora en este momento. Algo más, algo más. ¿Cómo calcularíamos esta variable de acá? Bueno, nosotros sabemos que T2' de T es prácticamente esta ecuación que hemos deducido acá. Mm, Tendría que ser esta de acá, ¿no? Lo llevan al lado izquierdo. Ahí está, ¿no? Y va a ser 0,11665. 0,1665. Ok. Entonces voy a copiarlo. Va a ser T menos 0,93 por 1 menos E a la menos T y entre 0,93. A esa ecuación habríamos llegado. ¿Ok? Entonces, al pedirme un error dinámico, ¿ok? Prácticamente solamente me estaría preguntando, ¿no? A algo que ya conocíamos. En el inciso A, ¿no? Me pide para un tiempo de 5 minutos. Entonces, yo solamente lo voy a hacer eso. Voy a comparar el T2 para un tiempo de 5 minutos menos T2 menos. Sí, necesariamente necesitamos un tiempo porque si no, no vamos a poderlo hacer. ¿Ok? Es que nos va a quedar en función de t. O sea, ¿a qué me refiero? A todo esto me va a quedar en función de t. Nosotros no podemos hacer nada más, ¿no? Respecto a eso. Entonces, es un caso especial este problemita, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ya más antes el T2' en un tiempo de 5 minutos. Y eso ya habíamos calculado. Eh, pues réstenlo a este lado. Va a ser 74,011 menos 73. Va a ser 1,011 menos para ese tiempo también, en el tiempo T2 infinito. Entonces, vamos a reemplazarlo acá. Va a ser 0,1665 para 5 menos 0,93. También va a estar en grados Fahrenheit. Y finalmente, si ustedes hacen ese cálculo respectivo, les va a quedar 5 menos 0,93, 0,33. Me estaría quedando 0,33 grados Fahrenheit. Bueno, aquí creo que hay un problemita, ¿no? Con el valor de T2' en un tiempo de 5 minutos, que vale 0,6784. Y obviamente eso va a afectar en la respuesta también, ¿no?
menos 0,1665 por 5 menos 0,93. Y estaríamos llegando a un error dinámico de 0,00716. Ok, entonces de esa forma nosotros estaríamos llegando a la respuesta. Ok, también ustedes lo pueden verificar. Ok, entonces ahí estaríamos terminando el programa. Un gusto, compañeros. Nos vemos en el próximo video.